Buenos días, Egunon. Os doy la bienvenida a Ongi Etorri a este nuestro canal. Mila esker, sari honengatik oso pozik sentitzen naiz, ez dakit ondo euskaraz, baina bihotzean daramat. Mila esker, sari honengatik oso pozik sentitzen naiz, ez dakit ondo euskaraz, baina bihotzean daramat. Vamos a ver, ¿por qué os he dicho esto? Pues porque ayer a Gonzalo Miró le dieron un premio y esto es lo que dijo. Mira, me hubiera encantado poder agradecer estos 2 minutos, que no sé si serán tantos, en euskera, sobre todo para que no penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos. Pues nene, el que ha demostrado ser un cateto eres tú, porque aprenderse 4 frases en euskera no es particularmente complicado. Me diréis, y con razón, nena, tú tienes ventaja porque tú te has crecido escuchando hablar en euskera y hablas un poquito. Y tenéis razón. Por lo tanto, voy a intentar hacerlo en finlandés. Kiitos paljon tästä palkinnosta. Tunnen itseni otetuski. Arvostan sitä sydämeni pohjasta. Repito. Kiitos paljon tästä palkinnosta. Tunnen itseni otetuski. Arvostan sitä sydämeni pohjasta. Complicado. Ahora en francés. Merci beaucoup. Je suis profondément heureuse d'avoir reçu cette prise. Je suis complètement heureuse. Je suis fière et je vous remercie de mon cœur. En inglés. Thank you so very much for this wonderful prize. I'm absolutely honored and I feel so grateful, so really grateful, and I want to thank you from my heart. A ver, ustedes dirán si euskera... a ver, dilo en catalán. Moltíssimes gràcies per aquest premi, jo em sento molt honrada, gràcies del cor, des del cor. Moltíssimes gràcies per aquest premi, jo me sento molt honrada. Moltíssimes gràcies des del cor, merci. ¿Qué quiero demostrar con esto? Primero, que en lugar de llamar catetos a la gente, te podías haber aprendido 2 frases, que no es complicado, que vale, que diréis, yo es que ya sabía idiomas antes, pero yo de finés no tenía ni puta idea, ¿sabes? Lo he encontrado en Google Translate. Segundo, es que eso es lo que puedes hacer, es decir, vas a un sitio, no sabes el idioma, es que yo he tenido que ir a Suecia y... Yo de Suecia, Albania, Georgia, a Senegal, y me he aprendido el básico con una guía que sueles llevar, que es la guía del viajero, y te aprendes el buenos días, el gracias, el lo que sea, incluso el ir a pedir pan, y entonces tú bajas a la panadería y dices buenos días, no hablo finés, quiero una barra de pan, porque te lo ha explicado Google, sino de qué, y luego dices I'm so sorry, I've tried, I'm so extremely sorry, but I could go on en inglés. Y la gente te lo agradece muchísimo y eso es el truco para viajar, saber siempre 2 o 3 palabras. Por eso fastidia tanto cuando vives en un barrio como el mío, que es turístico, que te llegan en inglés directamente y te dicen ¿me puede ayudar a buscar no sé qué? Claro que puedo y lo suelo hacer porque soy una persona maja dentro del corazón, pero lo lógico hubiera sido hola, buenos días, yo no paro español, ¿podría usted ayudarme? Sí, y a partir de ahí seguimos. Una norma de educación mínima. Pues eso, la norma de educación mínima requería que él dijera la frase primero en euskera, que no era complicada, y después dijera, bueno, no hablo euskera y quiero agradeceros el premio. Y hubiera quedado como una reina, Gonzalo Miró. Lo que ha quedado es como un cateto visceral, llamándole a la gente cateto cuando no se toma el trabajo en el tren de aprenderse 2 palabras. Cateto, tú, Gonzalo. Y aquí es donde quiero ir a parar a la bronca que nos han liado con los pinganillos. ¿Sabéis cuánto se gastan en pinganillos para chorradas de estas? ¿Cuál es el presupuesto que el gobierno de España da para pinganillos entre comunidades? Casi 12 millones de euros, 11 y pico. Lo miré ayer en presupuestos. ¿Sabes cuánto dinero les están rancaneando a los enfermos de ELA en España para que los enfermos de ELA puedan sobrevivir? 30 millones. Con
esos 11 millones podrías salvar a 1/3 de los enfermos de ELA que hoy están condenados a muerte y que van a fallecer o pedir la eutanasia. Con esos 11 millones podrías solucionar el problema de las escuelas infantiles en Madrid y en Barcelona. Ya estaría solucionado. No sé si sabéis que en Madrid y en Barcelona no hay casi plazas de escuelas infantiles. Entonces, si tú eres una madre trabajadora y tienes un niño en según qué zonas, muy por ejemplo la que vivo yo, tu posibilidad de encontrar plaza en una guardería es muy limitada, incluso en un barrio en el que no hay casi niños, porque no hay casi niños, pero tampoco hay guarderías. Pues ahora se llaman escuelas infantiles, pero permitidle a esta viejecita que las siga llamando guarderías. Que ya sé que hay alguien que vaya a decir escuela infantil. Vale, sí. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Que en lugar de sembrar la disensión, llamarnos catetos a gente y cosas así, te podrías haber aprendido 2 frases, en lugar de dejar claro que el catetazo eres tú. Pero, ¿por qué ponen los pinganillos? Para seguir creando esta disensión brutal, esta polarización brutal que estamos viviendo, esta bronca de todos contra todos, totus revolutum. Porque claramente, si tú eres un presidente de una autonomía, puedes ir a la reunión y decir una frase en euskera, una en catalán y una en gallego, que sería muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos, la misma frase en 3 idiomas que te la habrá hecho tu asesor, te la pones ahí como vas a decir lo otro y luego continúas. Pero no, hay que poner pinganillos, hay que gastarse una pasta. Una se va, yo creo que con cierta razón. O sea, no está el horno para bollos para que se gasten 11 millones en una chorrada cuando luego hay un montón de fotos de Rufián hablando con Pradales fuera y Rufián no habla euskera. Y Pradales, que yo sepa, tampoco... y Rufián tampoco habla bien catalán, no tiene el C1. Entonces, ustedes hacen el gilipollas de los pinganillos para luego salir fuera y seguir hablando en su idioma. Con lo fácil que era, pues eso, aprender 2 frases, decirlas cada uno al principio de la charla y ya está. Igual que cuando tú te vas a, yo qué sé, cualquier lado, te aprendes las frases básicas yo recuerdo Albania, pues Albania muy poca gente habla inglés, Georgia, al lado de Ucrania, muy poca gente habla inglés. Bueno, pues tú te aprendes 4 frases, las típicas, hola, ¿qué tal? Buenos días, soy española, y luego intentas manejarte en inglés. Yo en Albania estaba hablando con una señora con el Google, ¿sabes? O sea, le iba preguntando y Google me iba dando las frases porque era una señora mayor y estaba encantada. Vale, pero en general, si tenemos una lengua franca, que la nuestra es el español, y en Europa es el inglés, la usas. Es decir, cuando tú vas a un hotel en 1, 2, 3, respondrá otra vez, Finlandia, Alemania, Austria, Suiza, porque yo no hablo alemán, mi alemán es mínimo, el suficiente para decir Eine Dame, eine Herren, guten Morgen, Dankeschön, ¿sabes? Yo qué sé. Pues hay una lengua franca que es el inglés, que es la actual lengua franca. En las antiguas repúblicas socialistas soviéticas había una lengua franca que era el ruso. Nosotros tenemos una lengua oficial que es una lengua franca que es el español. La chorrada visceral de es que vamos a hablar con pinganillo es una gilipollez, pero también es un insulto a la inteligencia y también es un intento desesperado de dividirnos a todos, porque no hay otra razón para hacer eso, de verdad, no la hay. Porque ¿cuál es la base, la base absoluta para conseguir manejar a una población? Pues es la primera, desde Julio César, desde que conquistó la Galia. ¿Cómo la conquistó? Divide et impera, divide y vencerás. Os cuento todo esto porque hoy hay una macro manifestación en Madrid que empezará debajo de casa, que en breve voy a tener el helicóptero, la sirena, los cánticos, Pedro Sánchez, hijo de bla, 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 los megáfonos y un montón de gente. Y mucha gente, muchos de mis amigos no han ido porque dicen que es una manifestación del PP, lo cual es cierto, yo creo que la organiza el PP, aunque han dicho es una manifestación sin siglas, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? El divide y vencerás de nuevo. A ver, querido amigo, ¿tú no estás hasta las narices de no poder coger el tren?
tú no estás hasta las narices de ver cómo cada día va subiendo el arroz, tú no estás hasta las narices de tener unos ministros que, aparte de insultarse unos a otros y, no sé, tienen la cabeza para lucir las mechas, tú no estás hasta las narices de oír hablar de economía que te abraza, economía inclusiva, economía de cuidados, economía que te abraza, cuando tu economía va de puñetera pena. En fin, ¿y por qué no más? Porque es del PP. Y como claro, nos han metido el rollo del divide y vencerás, pues no nos podemos organizar en un grupo común para decir, oiga, llevo 7 años viendo cómo mis ingresos caen, cómo mi capacidad adquisitiva se va al carajo, cómo la inflación es galopante, cómo los servicios públicos se han ido a la patata y a ustedes encima me están contando que todo va estupendamente y que todo es culpa de la malvada ultraderecha. Y veo como gente tan dispar como Paula Fraga, marxista, Santiago Armesilla, marxista, Roberto Vaquero, marxista, son todos ultraderecha, malvada ultraderecha. ¡Oh! Madina le hace el juego a la ultraderecha, un señor que perdió una pierna por defender al Partido Socialista, y te lo dice un ministro incompetente e inoperante y un oranguplín, porque o sea, yo este verano tengo que hacer viajes y tengo pánico. Dentro de poco tengo que ir a bajar a Sevilla a recoger un premio, que por cierto lo podré recoger en perfecto español, no me tendré que aprender, no sé. Creo que voy a recoger el premio en Sevilla y llegar y decir: Mila esker, sarion engatik, oso posik, sentitzen naiz, ez dakit ondo euskaraz, baina bihotxan daramat. Es que ya está. Y me quedaré tan pancha. Y diré, esto lo hago porque no soy una cateta. Y os vais a reír mucho. Bueno, que todo esto viene a decir que hemos llegado a un nivel tan brutal del divide y vencerás que da miedo. Sobre todo cuando ayer le han pegado un disparo al líder de la oposición colombiana, a Uribe, después de que el presidente pusiera un tuit diciendo: el nieto de los asesinos, le llamó a Uribe asesino. De la misma manera que, digan lo que digan, le han estado llamando asesina a Ayuso una y otra vez. ¿Esperaba usted de verdad que Ayuso le diera un besito a Mónica García? Yo ahí la entiendo, yo tampoco lo habría hecho, yo soy igual de borde que ella. Además, es que no hubiera estado bien visto, en serio. No, creo que los madrileños no lo hubiéramos entendido. Me doy cuenta de que acabo de decir los madrileños no lo hubiéramos entendido, lo cual me incluye como madrileña. Yo hasta hace poco jamás de ninguna manera hubiera abrazado ese término. En parte, bueno, porque no tengo familia madrileña, porque tal, y de repente el inconsciente me ha traicionado, así que debo ser madrileña. En cualquier caso, de lo que quería hablar de aquí es de las innumerables cortinas de humo y la manipulación que estamos sufriendo. ¿Os creéis de verdad que Gonzalo Miró no sabía lo que estaba haciendo? ¿Os creéis de verdad que Gonzalo Miró es tan estúpido como para no saber aprenderse de memoria 4 frases que no son nada complicadas? Porque, repito, el euskera prácticamente se lee como se escribe. Las podías haber leído. Mila esker sarion engatik, oso posik, sentitzen naiz, ez dakit ondo euskaraz, baina bihotxean daramat. Pues ¿por qué lo hace? Porque es un esbirro, de verdad, porque no tengo otra palabra, un sicario del gobierno que repite un argumentario. Cuando va, lo que quiere es sembrar confrontación, sembrar confrontación, sembrar confrontación. El famoso divide y vencerás, para impedir que todos nos unamos y protestemos por cosas básicas. Para que impedir que la gente hoy vaya a una manifestación porque se supone que está en un bloque y ellos pertenecen a otro bloque. Pero repito, el peligro de estos sistemas de manipulación es que al final sucede lo que ha sucedido en Colombia, que le han pegado un tiro a una persona, que le han pegado un tiro al candidato de la derecha porque el señor presidente le había señalado en un tuit y le había llamado asesino, de la misma manera que aquí le están llamando asesina día también a Ayuso. Entonces vamos a dar un pequeño repasito a cómo han conseguido llevarnos hasta aquí con técnicas de manipulación que se estudian en psicología social desde Julio Iglesias, desde Julio César Saussure, desde Julio César
y que recopiló, los encontraréis en muchas partes en los principios de Goebbels, y se dice, esto lo inventó Goebbels, perdón, Bismarck, Napoleón. En la Primera Guerra Mundial ya se usaban. Las tácticas de propaganda de la Primera Guerra Mundial se estudian en los libros de texto. Goebbels tampoco era tan genio como para haberlo pensado él solito. Era listo. Lamento reconocerlo, pero sí, el mal suele ser inteligente. Pero no, las tácticas de manipulación son muy viejas y habían estado elaboradas durante siglos. Las tácticas de propaganda de cada reino, gobierno, emperador, lo que tocase. Y además, un momento, la Iglesia Católica, por ejemplo, en sistemas de propaganda y comunicación se estudia la Iglesia Católica. La Iglesia Católica después, pero la Iglesia Católica, antes de que llegaran los cismas, se extendió muy rápidamente por toda Europa mediante sistemas de comunicación muy sofisticados, entre ellos una lengua franca, latín. Todo se hacía en latín para saber que a las 12 o a las 9 en toda Europa en el año 1000 la gente estaría repitiendo las mismas palabras y se podrían comunicar entre sí y podrían tener una lengua propia, el latín, que uniera a todos para poder crear algo que era la cristiandad. De la misma manera que en el mundo árabe, el árabe coránico une a todo el mundo. Si tú te vas, no sé, en un sitio que hablan farsi como Irán y quieres hablarte con un señor que es marroquí y eres un buen musulmán, te podrás comunicar mal o bien en árabe coránico. Esa es la idea. Todo imperio que quiere estar cohesionado crea una lengua franca. Por ejemplo, en Rusia había una lengua franca que no era el ruso, que era el francés. En la época de Catalina, porque querían cohesionarse más y con el ruso no lo conseguían. Pero la burrada de cargarse una lengua franca, que es la base de cualquier imperio o sistema que se quiera extender, para meter pinganillos entre personas que se pueden hablar entre sí, es una salvajada y una estupidez y una gilipollez, sobre todo teniendo en cuenta el dinero que te gastas en eso. Cuando escucháis en el Señor de los Anillos, del anillo de Saurón, que era un solo anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos, y en la oscuridad atarlos, en la tierra de Mordor, donde yacen las sombras. Un solo anillo para, ¿cómo era? Un solo anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos y en la oscuridad atarlos, en la tierra de Mordor, donde residen las sombras. Bueno, vamos a decirlo todo, porque lo vamos a decir, ahora os explicaré. Un solo anillo para gobernarlos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos, un anillo para atarlos en la tierra de Mordor, donde residen las sombras. Esto, en cualquier tratado que leáis de psicología social, os dirán Tolkien era muy listo y lo que resume es la idea de los grandes imperios, que hay que tener cohesión, atracción, fijación, gobierno rígido en la tierra de Mordor. Vale. Pues en la tierra de Mordor, pon Mesopotamia, Imperio Romano, lo que te dé la gana, o incluso la cristiandad en el año 1000. Por eso todos tenían lenguas francas, siempre, por eso todos tenían estas ideas de cohesión, fijación, atracción. Bien, ¿cuáles son, por qué ahora mismo están dividiendo? Pues realmente es suicida en el fondo. Pero la idea de dividir es para vencer. Y entonces nos están poniendo la cortina de humo de las lenguas cuando, mira, cualquiera que vaya a Barcelona y no hable bien catalán, al mínimo se entiende. Entonces voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Hace muchos años yo salía con alguien que era catalán, que le he dedicado varios libros y espero que os doy por hecho que no verá estos vídeos porque le deben estar pitando los oídos, cosa mala. Pero fuimos a una cena y sus colegas hablaban todo el rato en catalán. Yo entiendo muy bien catalán, excepto si lo vas hablando borracho y a toda velocidad, momento en que no entiendo nada. Entonces, llegado a un punto, yo desistía de entenderlos. Entonces, un día en una cena trajeron a un señor escocés que les importaba muchísimo
porque era productor de no sé qué, de la BBC o algo, y querían hacer un negocio con él. Y él no hablaba un inglés muy normativo, tipo, hi, my name is Daryl and I come from Scotland, so you're from Spain. Si no, era que como vais bien, este tipo, los escoceses hablan así. Hi, my name is Daryl, I come from Scotland, so you come from Spain, so you want a drink and company, so you come from Spain, that's fantastic. Y entonces yo dije, la mía. Me acerqué al tipo y empecé a hablar con él muy rápido. Tened en cuenta que yo había estudiado en Escocia, o sea que su acento me la soplaba. So you come from, where are you coming from? Ah, so you come from Dundee. That's fantastic, Dundee. So, how do you like Barcelona? Porque does he speak like this, with this accent, with a lot of R's, and Spain, and so I'm very happy and glad. Hablan así. Y el tipo al principio intentaba hablar en un inglés más o menos normativo, pero se fue a su acento de Dundee, que no lo entendía nadie, menos yo, y yo hablaba con él muy rápido, y el tío que vio, yo de aquella era una chica morena con muchísimo pelo y las tetas aquí en la garganta, dijo, esta es la mía, y mi famosa frase, que yo creo que es de Jardiel Poncela, que es, si la ocasión la pintan calva, yo la cogeré de los pelos de los sobacos, pero se puso a hablar conmigo como loco. Y entonces mi novio se cabreó muchísimo porque decía que había estado flirteando con él. Y yo le dije, no, he estado hablando en inglés con él y si no te has enterado es tu puñetero problema. Porque cuando tú hablas en catalán con todas sus amistades, yo tampoco me entero. Pero es que además sus amistades estaban desesperadas por hablar con él, desesperadas, haciendo unos esfuerzos titánicos por hablar en su inglés macarrónico que no sabían hablar. Entonces, lo que demostraron ahí claramente es que cuando hablaban en catalán era para cerrarme a mí. Su cuñada, que ya se divorció, tenía el siguiente problema. Tenía un perfume que usaba solo ella, que era carísimo y que en aquel momento no se podía comprar en Amazon. Ahora si quieres un perfume raro tipo Cabo Charla o Viajotti o lo que sea, entras en internet que alguien te lo traerá. Pero entonces conseguir, no sé, Viajotti, Cabo Charla, cosas de estas muy raras, tenías que ir a un duty free, este que usaba yo, Serrer. Y era muchísima gente, usábamos perfumes muy raros precisamente para no llevar el mismo que otra persona. Pues a esta chica, la cuñada, se enteró de cuál era el perfume y no solo se lo compró para ella, sino que se lo regaló en una Navidad a todas las mujeres de la familia. Y entonces ella decía, no lo ha hecho con mala intención, pobrecita. Claro que lo ha hecho con mala intención. Y yo con lo del inglés me di cuenta de que cuando hablaban en catalán lo hacían con mala intención, porque con el inglés, bien que se esforzaron en su hablar con su puñetero inglés macarrónico de mierda. Cuando intentan meter un idioma para ocultarte, eso es una barbaridad, porque mi euskera es macarrónico, como os acabo de demostrar. Pero cuando voy a Euskadi intento la base hablarla en euskera para demostrar buena voluntad y luego espero que me hablen en castellano para demostrar buena voluntad. Lo mismo va a pasar, es decir, si tú vas a donde sea, habla las 4 palabras de turno, sea Albania, Cataluña, Euskadi, donde te dé la gana, y luego espera que te hablen en la lengua franca, ¿vale? Pues esto, cargarse la lengua franca es realmente cargarse la posibilidad de cohesionar, y eso se sabe desde el Imperio Romano que impuso el latín, desde la cristiandad que impuso el latín, desde ahora que hablamos todos en inglés, ¿vale? Vamos a ver los que se ha llevado los famosos principios de Goebbels, que vuelvo a repetir, en realidad no son goebbelianos, en realidad llevan haciéndose desde que el mundo es mundo, y en realidad los conocemos bien por el Imperio Romano, por ejemplo, que es el que nosotros conocemos, pero doy por hecho que imperios chinos, imperios japoneses ya hacían esto, porque son más viejos que el hombre, ¿vale? Primero, crear un enemigo común. Si tú eres nazi, entonces será el judío, pero si no, es la ultraderecha y el fascismo. Entonces todos los que no le bailemos el agua al sanchismo somos ultraderecha, sea Roberto Armesilla, ¿cómo se llama? Santiago Armesilla, Roberto Vaquero, Iker Jiménez, Paula Fraga o yo. Todos somos ultraderechas, aunque uno sea o Gabriela Bustelo, socialdemócrata, el otro marxista y el otro libertario. Da igual, nos meten en un ultraderecha, ultraderecha, ultraderecha. Esto se llama principio de simplificación y enemigo único.
Si no sería el judío, y si no sería el infiel, y si no sería quien tocara. En el rollo ISIS es el infiel. Todo aquel que no le baile el agua al ISIS es el infiel, incluidos musulmanes que no sean salafistas o wahabistas, ¿vale? Ese es el principio de simplificación o de enemigo único. El principio del método de contagio viene a ser una derivación del anterior. Es decir, todo lo que no te lleva te baile el agua es lo mismo. Ultraderecha o, para si eres eh, fundamentalismo radical, es el infiel. Pero que el infiel puede ser musulmán como tú, pero da igual, es infiel. Si no es wahabista o salafista, es infiel. Si es sufí, es infiel. Si es bertasí, es infiel. Pues lo mismo, todos los demás se nos contagia y nos convertimos, ¡boom!, en fascistas y transfobos. Ya está. El principio de método de contagio ya lo hemos dicho. El principio de la transposición, es que en el fondo es todo lo mismo, ¿no? Que es todo lo que no sea yo se transpone y ya está. Y entonces es negar así. La transposición es negar las malas noticias con una noticia que tú te inventes. En el caso de Ayuso se ve muy claro. El novio, sí, el novio defraudó Hacienda, pero ni la conocía ella. No la conocía de nada. Y aparte, estaban como en un... O sea, hay que decir, todos, quien más, quien menos, hemos tenido broncas con Hacienda. Los que ganen 2 millones y los que ganamos 3.000. Yo estoy en una bronca porque supuestamente les tengo que pagar 5.000 euros, que ni tengo, ni veo por qué se los tengo que pagar. Y estamos ahí en una bronca con que no se los quiero pagar, ¿vale? Entonces, un señor que no conocía a Ayuso en aquel momento y que todo lo que ha hecho es tener una bronca con Hacienda, o los 7.291. ¿Aquí hubo 7.291 muertos? Sí, mire usted las otras comunidades. Y si ve las otras comunidades y ve ¿cómo se dice? Las cifras por ratio por habitantes, fuimos de los que menos fallecidos tuvimos en residencias. Pero es que hay otra cosa más. Yo al principio pensaba de verdad que lo de que Pablo Iglesias había asumido el mando de las residencias era un bulo, porque me habían convencido. Hasta que vi el vídeo y era... Espera que vamos a buscar el vídeo, ¿vale? Un segundito. En un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo... Un momentito. Y voy. He dicho antes que cuando he contactado con Pablo Iglesias le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales. Vamos a ver el vídeo otra vez. Con Pablo Iglesias le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio. He encontrado este vídeo a bote pronto, pero hay otro que supongo que habéis visto en el que Pablo Iglesias dice: asumo el mando de la residencia. Me decían, no, es que no lo había asumido, es que tal. Por eso he puesto este, porque él dice: le he reconocido el trabajo complejo que ha hecho desde el principio de la pandemia. Ya, ¿no? Es como cuando tú tienes un novio que te pone cuernos, entonces tú estás cabreado o si fuera una novia intentando sacar ese tema, y él se empieza a inventar una historia de que en la noche de bodas tú estabas borracha y le llamaste no sé qué. En realidad no es verdad, porque tú ni te acuerdas, porque es verdad que en la noche de bodas estabas borracha, pero no le llamaste nada. Pero va a empezar a inventarse una historia sobre la noche de bodas y va a sacar todo de quicio, y al final parece que es que en la noche de bodas cogiste una copa de champán y se la tiraste a la cabeza, ¿no? Pues ese es el principio de transposición. Seguimos para venga, más principios goebbelianos, ¿vale? Hemos dicho el de transposición, hemos dicho el de simplificación, todo es ultraderecha. Vamos a hacerlo como si tú tuvieras un novio maltratador. El principio de simplificación sería tu familia son todos unos fascistas, los fascistas de tu familia, y tus amigos son unos fascistas, y todo el rato así para apartarte de ellos. El principio del método de contagio es que se inventaría alguna historia sobre tu familia o tu mejor amiga y empezaría a machacar sobre ella. A mí me pasó una vez que el que hemos mencionado antes, yo tenía una amiga a la que quería muchísimo.
y él se inventó que ella hablaba mal de mí. Y se basaba en cosas que de verdad tenían su aquel, pero las exageró para pelearnos, porque ella era muy lista y me iba diciendo, ten cuidado con este tipo, ten cuidado con este tipo. La eliminó. El principio del método de contagio es inventarse historias, que ya lo hemos dicho. Seguimos un momento para bingo, que los tengo aquí. Bueno, no los tengo porque no salen. Y un momentín, ¿vale? Simplificación y enemigo único. Método de contagio. Bla, 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 bla. Exageración o desfiguración. Vamos a ver. Principio de la exageración o desfiguración es lo que hizo mi novio diciendo que esta amiga y hablaba fatal de mí y exageró la historia. Esta amiga sí que de vez en cuando era un poco boca chancla y esta amiga sí que me tenía mucha envidia a pesar de que me quería mucho. Y esta amiga sí que en algún tipo había dicho cosas que no debía haber dicho. Pero él lo exageró hasta la barbaridad para ir contra mí. Entonces, por ejemplo, lo que nos han hecho a las feministas clásicas que hemos criticado una ley es empezar a decir que es que hemos puesto a parir a todas las trans del mundo y que somos transfobas, ¿vale? Pues eso. Principio de la vulgarización. Esta es buena. Toda propaganda, frase de Goebbels, debe ser popular, adaptando a su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Toda propaganda debe ser popular y debe adaptar su nivel al menos inteligente de los individuos a los que se dirige. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad mental de las masas es escasa, es limitada, su comprensión es exigua y tienen una gran facilidad para olvidar. Se lo atribuyen a Goebbels, pero este principio es orteguiano, de Ortega y Gasset, que lo saca en un libro que se llama La rebelión de las masas. Entonces, hay que dar la explicación más simple posible y repetirla hasta la saciedad. Ejemplo, la amnistía es un momento de reencuentro. La amnistía apela a la unidad. Ya está. Soy un hombre profundamente enamorado. Soy un hombre profundamente enamorado. O, si tú tuvieras un novio maltratador, tu amiga, tú no te vas a intentar explicar, mira, tu amiga te quiere mucho, pero en el fondo tiene cierta envidia y además tiene problemas con su madre y los está proyectando. No, ¿para qué explicarte la complejidad del problema si se puede cargar una relación de años en 2 minutos? Tu amiga es una envidiosa, malvada, miserable y una boca chancla y te tienes que librar de ella como sea, ¿no? Entonces, todos los programas hay que simplificarlo. Principio de orquestación. En España lo tenemos en el equipo de opinión sincronizada. Mandas una idea y la idea es una mentira muchas veces repetida se convierte en una verdad. Todas las feministas son unas transfobas. Lo han dicho tan hasta la exageración que se ha convertido en una verdad. Leire era una periodista de investigación y tienes a un ingentísimo ejército de presuntos periodistas que en realidad son gente que recibe un argumentario cada mañana y que en muchas ocasiones no tienen ni el COU, véase Gonzalo Viro, véase Sara Santalaya, véase tantos otros, y repetir machaconamente una idea sin parar. Albert Speer cuenta cómo Goebbels se empeñó en que todos los alemanes tuvieran una radio y subvencionarla desde el gobierno alemán. Esto se llamó la Volkenradio, la radio del pueblo. Todos tenían un aparato de radio, cosa rarísima en la época, para poder escuchar todos los días los discursos de propaganda nazi una y otra vez. El principio de renovación, ¿vale? Es dar constantemente informaciones de forma que cuando el adversario pueda responder a algo tú ya estés en otra cosa. Cada día estamos teniendo una movida nueva, distinta. Entonces tú ya no sabes cuál es el último escándalo, qué está pasando. Solo tienes la sensación de que la cosa va mal, pero hasta ahí, porque constantemente te renuevan historias. Principio de la silenciación. Campañas de cancelación, como la que viví yo. Yo ya no podía hablar. Y cualquier día se me va a caer este canal porque me lo están denunciando todo el puñetero día. Principio de la transfusión. Reavivar odios atávicos. Lo que están haciendo con el puñetero pinganillo de las narices. Principio de la unanimidad es
Pues lo que estamos viendo. Ya hay que decir unánimemente una cosa, y para eso tengo al equipo de opinión sincronizada. Yo os quiero contar una historia porque ayer fui a una fiesta y saliendo de la fiesta decidí venir andando y me encontré un amigo. Y hablamos de una historia que es muy dura, muy dura, muy dura, pero que ejemplifica muy bien lo que ha pasado. Yo tenía una amiga que no era íntima. Yo tengo muchísimos conocidos. Cuando he sido joven, tened en cuenta que he sido camarera, que he ganado un Nadal, que he trabajado en muchos sitios donde tenía que moverme mucho. Y que he sido camarera en el Valijay, en el Morocco, en el Millionaire, en la Vía, en todo. En el cogollito más cogollito del underground madrileño. Lo cual es importante porque yo trabajaba al lado de las saunas del señor padre, del señor presidente del gobierno, que hoy están tan de moda. ¿Y por qué están tan de moda? Porque ha salido a la luz que Leire y Coldo y Dolcet tenían las cintas de Villarejo, porque Villarejo tenía a la vez las cintas de la sauna del presidente del gobierno, pues del padre del presidente del gobierno. Yo os he contado que cuando trabajaba en Morocco y Valijay, que yo trabajaba solo fines de semana, y lo que se llamaba un turno, o sea, te llamaban y decían, ¿quieres trabajar esta noche y te pago tanto? Sí, vale. No era de las que trabajaban todos los fines de semana. Entonces, esta era el Morocco, esta era el Valijay y esta era la sauna, que se llamaba Sauna Adán. Yo entonces no sabía que se llamaba Sauna Adán, era conocida como la sauna. Como no había Grindr, entonces, si tú estabas en el Morocco, en el Valijay, acababas hasta las 6 de la mañana, puesto como las grecas, y no habías pillado, la opción lógica era bajar a la sauna. La sauna era enorme, era un edificio entero como ya se ha publicado. Tienen todo un edificio, que ya no es sauna, era sauna. Entonces mi amigo, al que llamaré Gonzalo, no es su nombre, tenía un novio brasileiro que era guapo, no lo siguiente. El susodicho novio trabajaba de vez en cuando en la sauna de chapero. Y mi amigo me decía, es que ni siquiera lo hace por dinero, lo hacen porque le dan allí la drogaína o sustancia blanca a la que está enganchado. Entonces, él sabe que si va, aparte de que le paguen, le van a dar de eso. No se tiene que ir a buscar a nadie por la calle y pedirlo. Y lo que le engancha de verdad es la drogaína y no es el sexo. Y no es el dinero. Vale, pues este chico, el brasileiro, nos decía a menudo que allí grababan, que allí iba gente muy importante, muy importante. Y yo pensaba, se está metiendo tanto que se le ha ido la cabeza. Porque nos metía unos rollos de que si tenían cintas suyas, que yo le decía a Gonzalo, y lo que está es la típica paranoia derivada de consumir. ¿No? Pues era verdad. Grababan. Y no nos mentía este chico. Este chico además acabó volviéndose a Brasil porque estaba convencido de que le iban a finiquitar cualquier día. ¿Vale? Segunda historia que quiero contar es una historia que igual cuento esta tarde porque es una historia muy larga y que ejemplifica muy bien cómo han conseguido dividir y vencer. Es la historia de una amiga mía que conocí en los 90, que conocí en esos entornos también, y que hace poco se quitó la vida. Y se quitó la vida habiendo perdido a la gran mayoría de sus amigos por toda la instrumentalización que el gobierno ha hecho. Entonces ella se acabó posicionando muchísimo con Podemos Más Madrid, la izquierda más radical de Madrid, y le enfrentaron a todos sus amigos de infancia y adolescencia y juventud. Y se los sustituyeron por otros. A ver, lo voy a intentar contar muy rápido porque esta chica yo la había conocido en los 90, precisamente en esos ambientes, y yo no tenía ni idea de que era trans. Ella trabajaba a veces de camarera, yo sabía que era modelo, no era modelo de pasarela, pero era la típica pues que salía en revistas de esa época underground, pues había una que se llamaba Ono, había un montón de revistas, Carbono 14, cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas, pero que si salías en esa revista, pues el Vanidad Original, el de Face Español, no sé, ¿vale? Estoy buscando revistas de moda madrileñas años 90, pero bueno, que ella había salido de todo.
pero no, había dos tipos de revistas, el Era, el 10 minutos y tal, y luego otras muy pequeñas que eran como fanzines, pero que en algunas de moda salir ahí era ser alguien, y ella salía. Bueno, entonces de repente se va a Londres y ya no sabemos más de ella, y años después yo estoy en el metro y me la encuentro y viene ella a saludar. Yo no me acordaba ya de ella. Y me cuenta que está en Londres, en París, en no sé dónde, y que ha hecho muchísimo dinero, no se sabe. Yo realmente no le preguntaba por qué. Puede que porque se dedicase a vender su cuerpo, puede que fuera trader, lo que sea. Entonces, entre que había heredado y había hecho muchísimo dinero, se había vuelto a Madrid. Y ella, yo recuerdo siempre que tenía unos novios espectaculares, pero que uno en particular, que era inglés, que era igual que Jude Law, que era una cosa de morirse. Y se había ido con él primero a Londres, luego a Oslo, luego a Berlín, luego a París, y había vivido, según ella, una vida increíble. Que no lo sé, la verdad, no tengo ni idea de si me estaba mintiendo o no. El caso es que se vino a venir a Madrid y ella y yo teníamos un amigo común cuyo nombre no es Rafael, pero le voy a llamar Rafael, y de vez en cuando quedábamos sobre todo a desayunar, porque ella estaba intentando dejar el alcohol y la drogaína y no quedaba de noche para no tener tentaciones. Vale. De repente, esta chica era trans, pero yo de joven no lo sabía. Es decir, a mí no me lo había dicho y es como esta chica, ¿cómo se llama? Topacio Fresh, pues si te dicen que es trans, vale, te das cuenta y dices, pues es verdad, puede ser. Pero si no te lo dicen, a primera no caes. Yo de Topacio Fresh tampoco sabía que era trans hasta que ella lo dijo. En los 90 había muchas trans en Madrid y algunas se sabía y algunas nunca te lo decían. Y algunas tenían un passing increíble. Pues bueno, cuando esta chica, que la vamos a llamar Ana, no es su nombre, yo la conocí, no sabía que era trans. Cuando después me dijeron, no, es que Ana es trans, yo me fijé y dije, vale. Una chica muy alta, muy delgada, con una mandíbula muy así, pero podía ser modelo, es que yo qué sé, si te dicen que el Macpherson es trans, igual te lo crees, chicas muy altas, mandíbula cuadrada, muy hombrunas, pues pueden ser trans, pero vamos. Entonces, cuando volvió a Madrid, se empezó a mover con toda esta gente que se movía por este barrio, que la colocaron inmediatamente en icono trans. Y de repente veías que estaba todos los días en Instagram, en presentaciones de libros, desfiles de moda, patatín, patatán, en todo tipo de sitios, sobre todo desfiles de moda, muchísimos, y icono trans, icono trans, icono trans, y mucho arte. En Madrid hay muchas galerías alternativas muy tal, y icono trans, icono trans, icono trans. A mí me resultaba raro porque yo toda la vida, es que yo no lo sabía porque era una cosa que ella en principio no sé si ocultaba o sencillamente no contaba, pero yo no lo sabía. Entonces yo un día mirando algo que ponía por internet, ella había retuiteado a este Guillem, que no sé cómo se apellida, que le dieron el premio nacional, que decía de mí que yo era una bruja. Y dije, la zorra de la Ana, ¿qué hace diciendo que yo soy una bruja? Y la dejé de hablar, por supuesto. Cuando se quitó la vida, entonces llamé a Rafael, que era amigo de las dos, pero había sido muy amigo de ella. Y le dije, mira, ha pasado esto y no sé qué hacemos, porque yo hace años que no la hablo. Y me dijo que Rafael había estado en Ciudadanos, que había ido a uno de sus cumpleaños y sus nuevos amigos le habían insultado a él de tal manera, le habían llamado fascista, que él había dejado de hablar también con Ana. El caso es que cuando Ana se quitó la vida, sus amigos de toda la vida, los que la habíamos conocido en los 90, no supimos ni qué día se había hecho el funeral, entierro laico o lo que hicieran. No supimos nada, nadie nos lo comunicó y esta mujer se había ido aislando con sus nuevas amistades, pero sus nuevas amistades, bueno, pues no habían sido lo suficientemente buenas amistades como para darse cuenta de que ella estaba cada día más sola. Porque luego otra gente, porque esto fue hace tiempo, pongamos, no quiero decir la fecha por si alguien lo identifica quién es, y luego me encontraban y me decían, es que estaba fatal, es que estaba súper sola, es que murió de desamor, es que murió de soledad. Claro, la fueron aislando de sus amistades. De mí le dijeron que era una zorra malísima, lo peor, transfoba, cuando yo tengo todo el derecho de criticar una ley que no tiene pies ni cabeza. Esa y la del sí es sí.
Y de Rafael le dijeron de todo, porque Rafael había estado en listas de Ciudadanos. ¡Oh, qué drama! Bueno, pues yo creo que esta historia ejemplifica muy bien lo que ha pasado en España. Es decir, esta chica se quedó absolutamente sola cuando además había heredado. Y me acuerdo que cuando me la encontré en el metro me dijo, qué pena, porque ahora que tengo mucho dinero y una casa, es cuando menos éxito tengo con los hombres. Y cuando yo te conocí no tenía un duro, pero me lo pasaba muy bien. Es decir, que ahora que Ana tenía la vida solucionada, porque había heredado, no sé en qué había invertido en Londres, pero tenía mucho dinero, ahora que todo le iba bien, fue cuando le apartaron de todas sus amistades de toda la vida y se le sustituyeron por un corro que la fetichizaba. La fetichizaba como amiga, porque para ellos era súper interesante tener una amiga trans, y la fetichizaba como amante porque ella se quejaba también mucho de eso. Que todos los novios que tenía eran lo que se llaman chasers de tranis. Chasers de tranis son gente que está buscando a una mujer trans que tenga aparato genital porque tienen un fetiche. Mientras que ella en los 90, como no se sabía lo que era, pues desde luego el novio este fantástico, el Jude Law, no tenía pinta de haberla buscado por eso, tenía pinta de estar muy enamorado de ella, de hecho. Pues así creo que esta historia en pequeño nivel ejemplifica cómo al final la gente se ha peleado con su hermana, con su padre, con su cuñado. No puede ir a la cena de Navidad porque se matan, porque han azuzado tanto el odio que esto es lo que ha pasado al final. Bueno, ya he llegado aquí a algo muy largo, entonces voy a recapitular todo lo que he dicho. 1. Principios de Goebbels, voy a recordarlos de nuevo, ¿vale? Son los de transposición, contagio, enemigo único, exageración y orquestación de la información, ¿vale? Voy a ver si los vuelvo a encontrar, pero en principio son, los voy a mirar, simplificación, enemigo único, método de contagio, transposición, exageración y desfiguración, vulgarización, orquestación. Ah, mira, qué nuevos. Renovación, verosimilitud, que no lo he dicho. Crear historias falsas que parezcan reales. Aquí, en lo de la Leire era periodista de información, no les saco lo, pero lo han intentado. Silenciación o cancelación. Transfusión, es decir, crear un sulfato resistente y ya mandarlo. Y unanimidad. El principio de unanimidad es que todo el mundo crea que todo el mundo piensa lo mismo. Por eso, aunque en realidad en la Alemania nazi no todo el mundo estaba de acuerdo y había muchos disidentes, no se atrevían a hablar porque pensaban que eran los únicos que pensaban así. Mirad si esto es lo que está pasando a vosotros y pensad que qué vergüenza es que teniendo una lengua franca que nos une a todo un territorio, estén haciendo todo lo posible por que nos peleemos. Y pensad hasta qué punto tiene sentido que estemos 11 millones de euros anuales en pinganillos para políticos que perfectamente se pueden entender entre sí y dejemos morir a enfermos de ELA. En España actualmente hay 5.000 enfermos de ELA, se calcula. Con esos 11 millones le salvarías la vida a la mitad. Esos 5.000 enfermos de ELA, si no tienen a una familia que tenga el dinero para pagarles los tratamientos y las ayudas, tienen que pedir la eutanasia para no arruinar a su familia. Y quiero recordaros que Yolanda Delgado es la mujer de un enfermo de ELA que ha demandado al gobierno. Y ha demandado al gobierno porque el gobierno se había comprometido a no se llama Yolanda Delgado, espera un minuto. La mujer que ha demandado al gobierno español se llama Yolanda Delgado, pero se ha unido ahora a 30 enfermos de ELA que demandan al gobierno por incumplir la ley que debería proporcionarles asistencia, por el incumplimiento de la ley ELA que 7 meses después de su aprobación continúa sin la dotación económica necesaria para proporcionar a los enfermos de ELA la atención específica y especializada que necesitan. La ministra anunció una ayuda de urgencia a la ministra de Sanidad de 10 millones de euros que no han llegado porque se los están gastando en pinganillos absurdos que no necesitamos. Repito que esta mujer se llama Yolanda Delgado y que lidera una demanda de
30 enfermos de ELA que requerirían esos 11 millones que nos gastamos en pinganillos para sobrevivir. Os recuerdo también que a mi hija hubo que pagarle el logopeda, lo pagué yo, y mi hija, como tantos niños hipoacúsicos, es decir, hipoacúsico es no sordo total, sino lo que entendemos vulgarmente como sordo, que no oye bien, pero te puede oír un poco y por lo tanto puede leerte los labios. Pues tantísimos niños como mi hija no tienen logopeda, no tienen acceso al logopeda, no tienen si tienen un aparato y lo pierden, que Dios te coja confesado, o se estropea, porque puedes conseguir uno vía seguridad social con un esfuerzo brutal, pero muy complicado. El agarate de los dientes me lo he tenido que pagar yo, lo odio, pero no lo llevo porque quiera ser más mona, lo llevo porque se me estaba desfigurando la cara a partir de que se me cayeron las muelas del juicio. ¿Quién paga mis gafas que necesito para existir yo? Pues eso, venga, acabamos aquí. Lo primero es Gonzalo, resumiendo, miro, es un cateto. Lo segundo es, os he explicado cómo se están aplicando los mal llamados principios de Goebbels, porque son principios de manipulación y propaganda muy anteriores a Goebbels. Lo tercero, cómo se está moviendo el principio el divide y vencerás. Cuarto, cómo esta polarización en Colombia ha llegado a que le peguen un balazo al candidato de la derecha después de que el presidente Petro haya estado en modo Óscar Puente lanzando burradas contra él. Quinto, que hoy hay una manifestación y que el gran error ha sido moverla desde un partido. Y 6, los enfermos de ELA han demandado al gobierno porque no ha proporcionado 10 millones de euros cuando se están gastando 11 millones de euros en pinganillo, pero no están gastándose 10 millones de euros que salvarían la vida a 5.000 personas en España. Y con esto creo que ha llegado a todo y bueno, os quiero enviar un enorme beso y mila esker entzuteagatik, mucho asko, biosetik. Gonzalo Miro, eres un cateto. Un beso. ¡Ay! No os olvidéis. Suscríbete, dale like, deja un comentario en cualquier idioma y cualquier comentario sirve porque sube el algoritmo y si quieres donar algo puedes hacerlo aquí o aquí para que este canal continúe. Gracias. Mila esker sarionengatik oso pozik sentitzen naiz. Ez dakit ondo euskaraz, baina bihotxean daramat. Y como siempre, suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario sirve, o la reina sirve porque mueve el algoritmo. Suscríbete, dale like, deja un comentario si quieres donar algo aquí o aquí. Gracias, Milesker, merci, thank you, merci, gracias, dankeschön.